La Universidad Pedagógica Nacional se creó por decreto nacional el 25 de agosto de 1978. Durante el sexenio de José López Portillo, con el objetivo de profesionalizar a los maestros y atender el magisterio. El Plan Nacional de Educación establecía la creación de una universidad dirigida a la profesionalización del magisterio. La mencionan directamente como pilar de la profesionalización del magisterio a la pedagógica. Y bueno, ese plan lo hace Porfirio Muñoz Ledo, el cual también viene aquí a la pedagógica. Aunque él lo hace, le toca al siguiente secretario, que es Fernando Solana, le toca ya la inauguración de la pedagogía. Porfirio Muñoz Ledo hace el plan, pero Fernando Solana lo aplica. Muñoz Ledo ya no alcanza a aplicarlo, pero es el creador, dijéramos, de la fundación de la pedagógica. La universidad fue creada para maestros en activo. Podían venir a estudiar aquí y especializarse en licenciatura. Después, como no tuvo mucha demanda la universidad, se empezaron a aceptar compañeros que venían de bachilleres, de preparatoria. Cuando se crea esta universidad en el 78, pues yo estaba en la CEP y un grupo de profesores, entre ellos Miguel Limón, fue rector, y José Ángel Pescador, que también fue compañeros míos en un grupo, y nos mandaron a llamar a 5 o 6, fueron los 5 o 6 profesores o investigadores que abrimos prácticamente esta universidad. Las oficinas principales de la Universidad Pedagógica Nacional se encontraban en Azcapotzalco, Miravalle y El Rosario. Tiempo después cambian de ubicación a la Jusco.
Y empieza a funcionar la UPN pues en septiembre, digamos, ¿no? Las primeras oficinas, rentan un edificio en Plaza Miravalle, allá en la colonia Roma, yo entro el 16 de octubre del 78. Instaló, digamos, los primeros salones, las primeras aulas, la primera biblioteca en el Rosario, ¿no? A principios de 1979. Cuando yo ingresé a la universidad fue en Miravalle. La primera generación de los que ingresamos fue por recomendación, por amiguismo. Que yo sepa, no hubo una convocatoria para ingresar a la universidad, sino que fuimos llevando gente que conocíamos a las cabezas en ese entonces. Yo ingresé a la biblioteca. Eran 3 niveles los edificios. Donde yo estaba era el nivel de en medio, que biblioteca, y arriba estaba rectoría. Estuvimos en muchos lados, estábamos en la Plaza Miravalle, en una oficinita chiquita, no más de 10 gentes. Estuvimos en Polanco, en una oficinita también donde trabajamos muy pocas gentes, y después se fue ampliando y nos fuimos a Azcapotzalco mientras construían aquí. Yo vivo aquí relativamente cerca y ha sido en ir y venir porque pensando que eso me quedaba cerca, bueno, tuve que ir primero a Miravalle, después a Polanco y después a Azcapotzalco y finalmente... Yo tenía 25 años, una cosa así, y ya estaba dando cursos de capacitación a los que iban a ser profes en las unidades UPN en 1980. Terminando la normal, a mí me gustaba siempre la docencia, me gustó más estudiar, estudié mucho, entonces sale la convocatoria de la UPN y que me lanzo. Afortunadamente tenía el apoyo de mi padre, salió la convocatoria vía periódico. Grandiosa generación. Estos son todos la generación 79-83 de la licenciatura en pedagogía. Todo mundo decía, no había campos, como actualmente me dicen, ¿qué campos esto, qué campos aquello? Digo, ¿y eso qué es? Era la pedagogía, nada más. Éramos licenciados en pedagogía sin ninguna especialidad, como actualmente se está manejando la UPN. En la universidad empecé el 16 de junio de 1981. Pues yo estuve trabajando un año todavía en Azcapotzalco. Y ya después después de que ya éramos últimos, estábamos allá, al año ya nos trajeron para acá. Primero, en una dirección que se llama Mejoramiento Profesional, que es el antecedente de la UPN. Ya después ese grupo supo de que se iba a crear la Universidad Pedagógica Nacional, entonces algunos de ellos me jalaron para pasar a la UPN. Tenían las oficinas en la colonia Roma, en la calle de Miravalle. Ahí estaban las oficinas. Ahí acudí, porque también había oficinas en Azcapotzalco y en Mazarik, en Polanco. Entonces, sí, había mañanas en que me citaban en Miravalle, o al revés, salía a comer y me decían, ahora te tienes que presentar en Azcapotzalco, ahora te tienes que presentar en Polanco, y bueno, era así mi ida y venida. Ya de ahí una compañera me avisó que se estaba abriendo la Universidad Pedagógica y que la biblioteca necesitaba personal. Hice un examen, lo logré pasar y me quedé en la Universidad Pedagógica como personal administrativo en ese tiempo y ahí trabajé en la biblioteca muchos años. Yo entré ahí en el 79, en su sede de Azcapotzalco. Ahí abrimos la biblioteca en ceros. O sea, imagínense abrir una biblioteca que llega a los libros y en una cajita de cartón de zapato anotábamos en papelitos que recortábamos las fichas, porque en ese tiempo pues no había los sistemas que hay ahora. Entonces era manual y nos tocó como a 8 o 9 compañeros abrir la biblioteca. Fui la fundadora de esa biblioteca. La universidad se dio a conocer de diversas formas. Es por eso que la llegada de cada persona fue diferente.
académico, hicimos el examen de oposición, todos los profesores que estábamos en ese momento, que no éramos más de 15, algunos entramos, pasamos, yo afortunadamente obtuve la plaza mayor. Entonces, en la entrevista, pues, me aceptaron, ¿no? Y empezó a trabajar. Esto sucedía en julio del 80. Pero como se atravesaron las vacaciones y empezaban los cursos en septiembre, me contrataron el 1 de septiembre de 1980, inmediatamente. Pero un día estaba leyendo el 1+1 y un domingo, me acuerdo muy bien, y vi que había un chingo de plazas en la universidad. 1 de junio de 1981. Estaba terminando los últimos, bueno, ya prácticamente estaba terminando los últimos exámenes de maestría. Y hay un concurso de oposición. Yo me sentía muy raro porque la verdad cuando yo llego pues había profesores de secundaria, de bachillerato, alguno que otro de la propia universidad, y pues era una cosa así como que a la cual yo ya no estaba acostumbrado, ¿no? Y bueno, hago el concurso y digo, no, pues quién sabe si me dictaminen. En el 1 de febrero del 81 recibo el dictamen de que había sido dictaminado favorablemente. Sí, no, le empezaron a difundir en los medios de comunicación, en la radio y eso, y yo la escuché y dije, pues creo que... Y como decían que era la universidad para el magisterio, entonces yo dije, ay no, pues esa yo la asocié con la normal. Y decidimos acudir a preguntar qué carreras. Y en ese momento estaba de coordinadora Ángeles Valdive, todavía sigue siendo profesora de aquí de la universidad, era la coordinadora de la carrera, y me dice, ¿quieren entrar a la sociología? Sí, pues tomen los folletos, porque cuando entré a la pedagógica, entré a la carrera de sociología. Domingo estoy en la casa leyendo el periódico y veo una super convocatoria. Yo había egresado ya de los estudios, no me había titulado, era pasante. Veo la convocatoria y empiezo a revisar. Y que encuentro una. Dije, ay, yo en esta puedo entrar. Era la convocatoria de concursos de oposición para entrar aquí. Pues me empecé a preparar, averigüé y todo. Concursé por una materia que tenía que ver con el campo del desarrollo infantil en psicología, para entrar a psicología educativa. Pues me preparé, fui al examen escrito, luego la entrevista, no sé qué, y al rato ya me avisan, pues ya es usted parte de los profesores de la UPN. Había un tío que trabajaba aquí en la UPN y me había dicho del trabajo. Entonces me estuvieron llamando la secretaria que era del director de docencia, porque necesitaban secretarias, y me llamaba desde como por febrero, de que ya estaba lo de la plaza para que me presentara. Entonces duré poquito trabajando allá, porque aquí entré también pues de 18 años. Entré aquí directo a sociología, y cuando llegué aquí únicamente estaba construido el edificio de gobierno. Lo que es toda ahora escolares, rectoría, toda esa parte. Pues no había nada, aquí no había nada, estaba el colegio nada más y ya era Para nada, estos éramos los únicos, no había nada de frente, no había nada acá, no había nada allá, el Colmex estaba, pero lo que no había era todo el Fondo de Cultura y todo eso, ni todo lo que existe alrededor, no, para nada. Entonces era una aventura enorme. Lo que es ahora el Fondo de Cultura Económica, eso era como parte de donde
se guardaban los materiales, las cosas muy rudimentarias con polines, lonas, y como láminas de asbesto, y tenían sus cuartos para guardar sus cosas y todo eso. O sea, no estaba el Fonocultura, nada más el Colegio de México nosotros, y todo lo demás eran plantas, era vegetación. La parte esta que se ve del jardín abajo hacia el periférico era un lodazal a donde llegaba el Ruta 100 y entonces los camiones esos de Ruta 100, ¿no? No había CENI, no había comedor, no había donde comer nada más un changarrito que ponía una señora aquí afuera con que se acababa. Bueno, cuando estaba lo de la carretera, de repente sonaban explosiones y nos decían, no, pues métanse en los salones, porque sí, de repente empezaban a revertir y se construyeron en 301, 302, 303 y 304. Eran nada más cuatro grupos. Sí. Y todas las licenciaturas, y era lo único que estaba construido, eso y el baño. O sea, no había absolutamente. Asignaron un espacio a algunos compañeros para poder estar funcionando. Y ya había salones, aunque no todos. Lo divertido es que no había puentes, entonces si tú tenías que ir al edificio de enfrente después de estar en este edificio, tenías que bajarte, cruzar el patio y volver a subir, ¿no? Entonces, así vivimos varios años, porque los cubículos obviamente fue el último que se construyó, ¿no? Entonces, y además tanta escalera, y como ven es preciosa la universidad, ¿no? Y este culebreo de edificios, ¿no? Entonces dices, ¿dónde estoy ubicada? ¿Cuáles son mis referentes? Es que era una avenida nomás de 2 carriles. Subía un carril y bajaba otro carril. Y yo me dedicaba empapada. Carretera La Jusco, un carril de ida y otro. Yo por primera vez ese edificio. Lo estaban construyendo. Ya estaba el A, el B y el C. Lo que faltaba era el D, que es todo eso. Lo estaban construyendo, pero ya iban en el 3er piso, el nivel azul. Pero todavía no había clases ni nada. Todo eso era obra negra. Todas las cuestiones relacionadas con la infraestructura académica ya existían. Lo que se estaba construyendo era el edificio, pero desde Azcapotzalco ya teníamos todos estos recursos a nuestra disposición. Entonces no fue un inicio precario. Empezaron a construir a Jusco. Y entonces cuando pues ya digo, no lo habían terminado, pero había que empezar a trabajar. Y entonces una de las secciones, la que está del otro lado, pues ya estaba terminada. Y entonces por acá estaban construyendo y por allá ya estábamos trabajando. Ya estaba hecha, ¿no? Acababan de hacer este edificio que era nuevo, propiamente. Este fue el último, el edificio D. Hicieron primero el A, el B, que es la biblioteca, el C, que es el de enfrente, y luego este. Entonces más o menos se acabó por 1982. Pues cuando yo llegué estaba... Yo llegué en el 82. En 1982 llegué aquí a la Jusco. Todavía no se terminaba de construir toda la universidad. Bueno, se veía un poco, pues en primera pues no había tantos alumnos como ahora, eran los grupos pues muy pequeños porque no era muy reconocida todavía la universidad, toda esta parte sí ya estaba terminada, pero de allí del edificio de enfrente todavía les faltaba a este nivel. Cuando yo llegué, ¿sí? Se puede decir que ya estaba a lo mejor un 90% de construcción ya. Se puede decir que acabados ya faltaban. O sea, se puede decir que el huacal ya estaba. Ya nomás estaban los acabados. Ajá. El comedor que ustedes tienen como estudiantes, bueno, que tenemos actualmente, fue producto de una lucha de los trabajadores de la comunidad de la UPN. No existía esa área, ¿no? Se construyó este profeso para que allí hubiera el comedor, porque la UPN no fue planeada con comedor, a pesar de que el arquitecto que la hizo primero creó el Colegio de México, un edificio muy completo, muy sofisticado con todos los servicios. Aquí no,
hay que decir que hubo mucha corrupción en la construcción del edificio. En términos del espacio, era un espacio muy abierto. No había rejas, el diseño era un espacio público, ¿sí? No había entradas, tú podías ingresar por donde quisieras, era otra concepción. Tengo 2 inicios. Okay. Una, mi mamá, pues te digo que trabajaba en la sala 99 y y después de trabajar un año ahí, año y cachito, se empieza, esta sede empezaba a operar, o sea, la acababan de terminar, y se inaugura lo que le llaman la cafetería, que estaba donde está el comedor, pero adentro. O sea, el comedor estaba de este lado, donde se despacha la comida. Eso era. Casi no venía a las áreas académicas. Mucha gente me platica, ¿no? Cuando hubo una explosión aquí y que creo que se fundió algo de la luz, y entonces hubo toda esta modificación de cubículos, pero yo no viví eso porque no subíamos. O sea, nosotros estábamos en el edificio de gobierno y no acudíamos acá. Si bien la Brigada Jusco era algo nuevo para todas y todos y su forma de trabajo también, la organización que tenían era diferente a la que vemos hoy en día. Anteriormente, la organización administrativa que tenía la Universidad Pedagógica Nacional era por academias. Con el paso del tiempo, esto fue cambiando. Y la cooperativa, ahí sí para que vean, ahí como por el 80, no me acuerdo exactamente del año, pero se constituyó la cooperativa de trabajadores académicos y administrativos. Entonces, la cafetería esa que ven ahí es una cooperativa, que cuando se fundó, a mediados de los 80. Incluso, ¿no? Pues la cafetería y el comedor son 2 cosas diferentes. La cafetería era una cooperativa, es una cooperativa, y el comedor funcionaba, sí, ¿no? Realmente cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, cuando se creó la universidad no había gimnasio, sino que se lo hicieron después y se les ocurrió meterlo ahí, ¿no? Entonces se quejan de que faltan salones y tienes cosas que no deberían de funcionar como lo que están ahí. Debió de haberse hecho un edificio, se iba a hacer, pero no se hizo por algún motivo, un edificio especial para todo ese tipo de cosas. Estábamos organizados en aquel entonces por academia. Era la Academia de Historia de las Ideas, la Academia de Redacción, la Academia de Sociología, de Psicología, la Academia de Metodología, y estábamos distribuidos en toda esta parte de... Academia se llamaban, el grupo de docentes que trabajábamos para alguna licenciatura se llamaban academias, pero había academias de licenciatura y academias de asignatura o de área. Las academias de licenciatura eran las que, dijéramos, recuperaban toda la trayectoria de los estudiantes y se encargaban de las materias ya específicas de la licenciatura. Entonces, pues al inicio la estructura, la física de la universidad, más bien del área, no era esta, sino que era todo era la dirección de docencia, pero correspondía a toda el área, o sea, todo este espacio y toda la parte que ubica ahora lo que es el área 2, la 4 y la 5, o sea, toda la parte de cuarto piso era lo que era la dirección de docencia. Del elevador hacia atrás era lo que correspondía a la dirección de investigación, o sea que solo en este cuarto piso era docencia e investigación nada más, ¿no? Como en 2005-2007 más o menos es cuando se trató de estructura y quedamos conformados por áreas académicas, ¿no? O sea, 5 áreas académicas. Y siempre pertenecía al área 3, que en este caso corresponde a la licenciatura en psicología educativa. Bueno, había todas las academias, te digo, así se les llamaba, Academia de Matemáticas, la Academia de Sociedad Mexicana, la Academia de Redacción, la Academia de Historia de las Ideas, que eran como todos los maestros que daban los troncos comunes de las licenciaturas.
1981 la universidad estaba casi a punto de ser terminada. ¿Sí? Entonces la universidad funcionaba por academias. Repito, yo estaba en la de matemáticas y estadística. Éramos aproximadamente 29 compañeros, creo. ¿Sí? Y nos encargábamos de las materias de matemáticas, de las materias de estadística, de elaborar las antologías para los cursos. Y en un principio, en esa época, a mí me tocó una etapa en donde pues había una preparación permanente por parte de todos los integrantes, y pues afortunadamente había compañeros que tenían mayor experiencia en la vida universitaria y nos ayudaban o nos ayudaron mucho a los que recién ingresamos allá por 1981. Teníamos nuestros currículos y compartíamos. Sí, se han ido quitando. Bueno, han desaparecido algunos pero no iniciaron. Por ejemplo, la educación de adultos, existió una licenciatura en educación de adultos y desapareció, ¿no? Y se crearon otras, pero la enseñanza de francés, etcétera, las 4 básicas de rectores sobre todo, de visiones en la búsqueda de la construcción del proyecto de universidad de la SEP, de la dirigencia del CENTE, de la misma comunidad universitaria. Entonces, todos estos procesos han pasado en este largo camino, 45 años que va de la institución, ha pasado por evaluaciones, cuando hablamos de las instituciones de educación superior, por reestructuraciones, por reestructuraciones organizacionales, por reorganizaciones académicas. Yo empecé a dar clases en ese edificio, pero fue cuando todo mundo, o sea, antes de mí no hubo clases ahí, las clases eran en Azcapotzalco. Yo no fui nunca a Azcapotzalco, yo empecé a dar clases ahí. Fue en septiembre, las clases de acá, septiembre de 81. Bueno, en marzo de 82 ya estaba terminado ese edificio, se lo hicieron rápido, Para marzo ya abrieron salones y clases en este edificio. Y cuando llegamos a la JUSCO, yo no estaba en la parte de docencia, sino estaba en el sistema de educación a distancia. Y ese grupo trabajaba más bien con todas las unidades UPN que había en toda la República, que eran 76. De las 76 habían subsedes en cada una de las entidades. Y el trabajo de nosotros era asistir a esas unidades, a los exámenes profesionales, a la aplicación de exámenes ordinarios, y a apoyar a los maestros en algunos seminarios que damos de capacitación de cómo fortalecer la educación a distancia, de cómo tratar con los alumnos en la modalidad abierta, en la modalidad semiescolarizada. Y era más trabajo de tutoría, trabajo de orientación, de apoyo a los docentes y a los alumnos, que de atención a grupos. Porque no nos era suficiente el tiempo. No teníamos elevador, entonces teníamos que bajar a reproducir antologías aquí ¿cómo le llaman? El departamento de impresiones, y hacer nuestra fila, ¿no? Para poder hacer eso. Y subir las cajas de las impresiones, estas cajas de papel, con todas las impresiones que necesitábamos, con tacones, instaler. Obviamente que lo que más ha influido, digamos, en los últimos años ha sido la introducción de las tecnologías, ¿no? de la información y de la comunicación. Y esto pues ha propiciado cambios importantes en la forma de trabajo, en la posibilidad de la investigación y sobre todo en relación con la atención de nuestros alumnos. Yo creo que esto
esta innovación ha sido muy importante, muy significativa. La biblioteca estaba dividida en procesos, en adquisiciones, en servicio al público, que en ese entonces se llamaba circulación, no sé si se siga llamando circulación, donde interactuábamos más con los alumnos, porque nosotros éramos los encargados de prestar libros. Y yo siento, digamos así sinceramente, que aquí con los maestros he aprendido más de lo que he aprendido toda mi vida. ¿Sí? Con ellos es una escuela que he tenido hasta la fecha, que para mí es una gran escuela porque yo aprendo de todo aquí. No solamente con los maestros de aquí de la universidad, de aquí de Ajusco, sino también he aprendido mucho con maestros que han venido de otros países. Tengo pues, contactos con maestros de Brasil, Argentina, Colombia y todo. Y ellos me han enseñado una escuela que hay que llevarla, digamos, pues a practicarla. Porque sí, son muy maestros, a pesar de que vienen pues poco tiempo, están aquí en la universidad, pero ese conocimiento que te dan es muy valioso. Ese cargo lo ocupé de 1983 a 1985 y fui nombrado jefe del proyecto editorial de la Universidad Pedagógica, ¿no? Que esa es otra de mis grandes pasiones, los libros, pero además sé hacerlos, o sea, no solo era, y además los he escrito también, ¿no? Entonces, pues llegué a ese lugar que es una maravilla, porque siempre me han gustado los libros y ahí me permitió ver el mundo, cómo es el mundo editorial, ¿no? Tiene que ver con el papel, ahora con los programas especializados, ¿no? Eran teléfonos de disco, eran marca Ericsson, color como marfil. La primer computadora que mi mamá tuvo aquí fue una Printaforma, como color marfil. CPU era una cajota, estaban disquetes, y en la pantalla veías pura letritas verdes. Aquí en la universidad que ya había algunas mecánicas de la marca Olimpia, color blancas, y después comenzaron a llegar unas eléctricas, en su gran mayoría de una marca IBM, y esas máquinas llevaban una esfera. Esa esfera contenía las letras, símbolos, números, y era lo que hacía trabajar la máquina. Ahora ya tengo como 10 años, yo creo, haciéndome cargo de la logística de los salones, las clases, la relación con los profesores, lo que es la mascarilla, no sé, tú cuando te vas a inscribir, tú ves publicados unos horarios. Hacer esos horarios es lo que yo coordino. Voy a cumplir 15 años y en el mes de julio me vine a la ciudad a estudiar secretaria, que la verdad era lo que menos pensaba, pero tampoco era mi idea como quedarme en el pueblo. Y mi papá, como pensando en que se le venían gastos más fuertes de los 4 ya estudiando pues educación media y luego superior, que iba a estar difícil, yo le dijo, pues una que estudie una carrera más corta y ya se empieza a mantener. Pues no, en realidad yo creo que no es que haya influido algo, sino que fue mi única opción. Yo quería seguir la preparatoria, pero yo era la mayor y mi papá me dijo, no, yo no puedo. Él sentía que una carrera profesional requería de muchos recursos. Y yo también así en ese entonces lo veía y me dijo, yo no puedo pagarte unos estudios, yo lo que te ofrezco es una carrera comercial. Estudié
en lo que ahora le llaman los X. Ajá. Ahí estaba en la carrera de secretaria ejecutiva en español y la realicé. La puerta, te vas hasta el fondo, ahí había una tiendita de Palma, donde vendían cerveza. Esa tiendita duró como 5 años. Éramos como unos 20 profes, ¿no? Pues íbamos todos. Teníamos que buscar, no había dónde comer, pues nos íbamos con los maestros y las secretarias ahí, salíamos a comer, te digo, era así una amistad y convivir, porque teníamos que convivir incluso con los albañiles, porque era donde comíamos con ellos, no había donde comer. Comíamos en la parte donde luego echan toda esa basura y todo, ahí estaba una señora que les hacía de comer a los albañiles, una chocita de madera, y así como en una montañita, y ahí subíamos todos los maestros y las secretarias, y con la famosa chonita nos hacía de comer ya todos, el poco personal que habíamos aquí, y con los albañiles. Ahí fue nuestro primer comedor. Vivíamos prácticamente todo el tiempo, teníamos una cafetería, comíamos, vivimos momentos muy bonitos porque éramos casi el mismo grupito. Vivíamos maestros, alumnos, trabajadores tanto de la universidad como trabajadores de la obra. Le cantaban mucho. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Y cantaban las mismas gentes que estaban en la obra, levántate, levántate. Se atrevían a llegar uno que otro vendiendo tacos de canasta en su bicicleta, que te digo, era tanto quizás nuestra hambre que a veces vendían tacos de aguacate, y si vieras que sabían a gloria. Sí, porque la verdad... Pero hablando, digamos, de la infraestructura, estaba todo esto. Había un comedor donde ahora donde arreglan los transportes, ¿no? Ahí había un comedor. Muchos íbamos aquí, no estaba el Fondo de Cultura, sí estaba el Colmex. Y ahí, a la hora de la construcción del fondo, se ponían muchas como cabañitas, ¿no? Y eran unas comidas excelentes. Yo iba a comer a un restaurante que se llamaba Los Pinos, muy lejos. Era mi restaurante, allí iba a comer. Íbamos a la Jusco. Entonces, irse a la Jusco era muy fácil, llegabas en 10 minutos porque no había nada. Ahora creo que es una cosa infernal, ¿no? Entonces íbamos a las quesadillas en la Jusco. Entonces era bastante divertido, ¿no? Porque ahí planeábamos, ahí no solamente conversábamos, sino planeábamos actividades políticas, sindicales, académicas, salíamos. Tengo un profesor que era Gerardo Rodríguez, creo que es el apellido, que es el fundador de un grupo que se llama Radio Carolina. Este grupo era formado por profesores de la UPN. Estaba Chano, estaba Gerardo, estaba Joel, digamos, eran los chavos en ese momento eran los profesores jóvenes y tocaban en este grupo, y estaban tocando. La UPN se ha caracterizado por diversas movilizaciones por parte de su comunidad. Esto ha permitido tener los servicios que existen actualmente. No teníamos cafetería, no teníamos los servicios que tenemos ahora, el transporte, comedor, o sea, no teníamos nada. Todo eso fue ganado a base de luchas sindicales, ¿no? Administrativas, y fuimos adquiriendo todo, el puente, todo con lo que gozan ahora los estudiantes. Eso ya nosotros lo ganamos con las luchas que se hicieron. Un colectivo, ¿no? El colectivo éramos 3, 4, le pusimos 2 que 3, ¿sí? Era como en ese momento plantear la zorra. Y ese colectivo lo que hacíamos era 2 objetivos, era hacer vida cultural aquí, que no había, de autogestiva, y la otra vinculados a los movimientos universitarios, cívicos. Al ser, te reunía con todos los trabajadores. Entonces, el profesor Yuri, antes era administrativo, era dirigente de los administrativos. Un profesor que se llama Simón Alvarado, que era profesor de SOMEX, de aquí de Política Educativa,
era administrativo, era trabajador administrativo. Conozco a los compañeros de biblioteca, a Chavita, a Rosario, que en ese momento, antes de ser maestra, era gente de biblioteca. Conocí a los dirigentes del sindicato, a Chabelo, que después fue parte de la sección 10, o sea, era una movilidad. Nos conocíamos a Chano. Entonces sí conozco a muchos profesores que fueron mis docentes y compañeros de mi generación que son docentes. Entonces luego ya se empezó a que viéramos que como trabajadores se organizara una cooperativa entre académicos y administrativos, y esa cooperativa tenía no como ahora que nos dan las regalías a nosotros, y como el fin era apoyar a los sindicatos, porque digo, en ese tiempo era mucha lucha y había que hacer muchos, las mantas, carteles, volantes, porque había que salir a volar. Después ya el sindicato siguió, como te digo, con el transporte que tampoco había, con el famoso Ruta 100, que también era, ya ves que muy combativo, ese sindicato. También se hizo el acuerdo de que ya empezaron a llegar a Canal 13. Plantea todo un movimiento en aquel entonces de la construcción de la sección nacional de trabajadores de la UPN, ¿no? Ahí yo participo con los colegas de Querétaro, ¿no? Y empezamos a negociar un proyecto académico que es poco conocido, que es el del 1985. En paralelo se van construyendo los reglamentos del personal académico y del personal no docente. El comité estudiantil, se estaba formando el comité de académicos sindical, y bueno, pues me designaron secretario general del comité sindical de académicos de 1984 a 1988. Definir los salarios, las condiciones generales de trabajo, las prestaciones y los problemas como despidos injustificados de maestros. Pero fue la primera que se hizo, que se luchó para que se dieran las prestaciones que hasta ahorita tenemos. Paros laborales. Hubo un paro donde, claro que nos llegaron a afectar salarialmente, de 70 días, 60 días, y esa no nos afectaban. ¿Saben qué? Se les va a pagar el 50%, se va a pagar el 75%, porque no se les puede pagar totalmente porque ya están en su movimiento. Entonces, como todo, ¿no? Todo beneficio cuesta. Entonces, bien sabemos que si no tomamos esas acciones, no nos iban a dar lo que nos correspondía por ley. Porque era por ley que nos correspondía, pero no nos querían dar, tenemos que llegar a tomar ese tipo de acciones. A veces había que llegar a esas acciones y lo entendíamos, más bien, lo lamentaban porque afectábamos a los estudiantes en este caso. Sí, pero yo puedo decir, gracias a eso, ese tipo de acciones así tan fuertes, así con ese preparador, se lograron muchas cosas, tanto para toda la comunidad como para nosotros como trabajadores. En 1982 y 83 particularmente se dio una conjunción del sector académico, el sector administrativo y el sector estudiantil, cada quien con sus demandas. Y frente a la crisis, empezó una crisis muy grande en el 82, la devaluación del peso, del salario, la segunda en el año 89. Una huelga que duró mucho tiempo, más de 2 meses, en donde pues, la lucha de los administrativos, yo estaba en el sindicato, por la retabulación fundamentalmente, por mejorar los salarios devaluados de los trabajadores administrativos. Luego una tercera en el año 97 de los académicos, del sindicato, de la Delegación Sindical de Académicos, frente a una política sumamente autoritaria de un rector que hubo aquí en la universidad, Jesús Lisiaga, y entonces frente a una larga lista, digamos, de decisiones autoritarias en contra de la comunidad, es que se hizo esa huelga que también duró 67 días, si mal no recuerdo. Siguieron. A mí me tocó ya participar muy directamente, muy activamente en el 92, 93, cuando se lleva a cabo un paro
muy intenso porque tuvimos aquí ya una serie de confrontaciones con Jesús Lisiaga, que venía con una consigna, ¿no? La historia era que esto era un elefante blanco y que aquí puro gastadero de dinero, puro desperdicio de recursos, entonces esa UPN que además está llena de grillos revoltosos, pues hay que desaparecerla. Con esa empezaron ya una consulta, se organizaron ya estrategias, se declara el paro en contra del rector, que tenía como lema, era el paro por la dignidad académica. Esa era la consigna. No era que nos dieran más días, que nos pagaran más salarios, que no sé qué, no. A ver, aquí merecemos respeto, ¿no? Estaba organizada la universidad de otra manera y eso hacía las diferencias, pero aún con todas esas diferencias, lo importante era sacar adelante el trabajo. Y entonces el trabajo que se hacía de formación profesional, como la investigación, hizo que tuviéramos un reconocimiento en SED que costó mucho, que hubo años en que constantemente era paros de todo, principalmente laboral, pero no solo por lo laboral, sino por las confrontaciones con autoridades, porque teníamos rectores que venían puestos por el sindicato, muy poco por la SED, y se confrontaban con nosotros porque no permitían la organización sindical. Y los primeros académicos que llegaron aquí buscaban un sindicato independiente distinto a estar organizados con el CENTE. Eso no fue. No había comedor, no había cafetería, no había transporte, el puente peatonal que está ahí fuera del Colegio de México tampoco existía. Entonces hicimos un pliego petitorio que incluía becas económicas y becas para antologías, porque como era nueva la universidad. En 1981 corrimos a los charros de esa universidad, nosotros, desde aquí de Jusco. La segunda más importante fue en 1997, cuando mandaron a un rector, Jesús Lisiaga, con un claro proyecto desmantelador de la universidad, con un claro proyecto entreguista al CENTE. No somos de la CENTE, eso es obvio, ¿no? Una universidad muy particular, pero no somos del sindicato y no admitimos las prácticas del CENTE aquí. La Universidad Pedagógica Nacional es una parte fundamental para la vida de cada entrevistado. Ser parte de ella es una experiencia única y diferente para la historia de vida de cada uno de ellos y ellas. La universidad siempre ha sido, nos da mucho y nosotros damos poco, ¿sí? Porque realmente, digamos así, hablando, pues sí nos da mucho la universidad. Inclusive, te voy a decir, algunos maestros que sus familiares les dicen, bendita universidad, ojalá que nunca se les termine. Con eso les digo. Yo a la UPN le debo mucho porque aquí he hecho mi vida, he vivido bien dentro de lo que cabe, entre comillas. Digo bien en el sentido que tengo un salario, de que tengo condiciones seguras, prestaciones, ¿no? Lentes, o sea, pagos de muchas cosas. Estoy agradecida con la institución en ese sentido, pero también lo veo desde la óptica de que fue algo que ganamos como trabajadores, que nos lo ganamos con nuestro trabajo. Entonces es un derecho y es una obligación, y así lo Me he sentido muy a gusto desde que entré aquí. Me trajo aquí el maestro Adolfo Mir Araujo, fue mi profesor en la UAM. Entonces me dio mucho orgullo que me seleccionaran para candidato a ingresar. Y pues sí, ingresé. No, para mí ha sido un privilegio. Eso me dio la oportunidad de crecer personalmente desde un punto de vista intelectual, académico. He participado en multiplicidad de programas, de proyectos muy ricos de la universidad que me han enriquecido también como persona, como profesional de la educación. Y yo creo que es una institución, digamos, que te da toda la libertad y todas las posibilidades
para desarrollar tu vida académica. No hay restricciones. O sea, yo veo la universidad de 1978, 79 al 2022, 23. Quizá el edificio sea el mismo, pero ya la universidad es otra cosa. O sea, ha crecido, sí ha crecido. Peniano, pero en esta parte de la concepción nacional, en esta parte de reconocer a ustedes egresados de los bachilleratos, pero también a los maestros, ¿no? Como una fuente sustantiva de la construcción de la propia universidad. Pues es parte de mi vida, ni más ni menos, ¿no? O sea, mi vida no la puedo entender y considerar sin la universidad pedagógica. Y cada mañana que llego, me siento orgulloso de entrar a mi casa. Aquí es mi casa. Porque ahora me siento bendecida el haber entrado en la universidad. Yo creo que en aquel momento nunca me imaginé toda la experiencia y todo lo que me ha dejado la universidad, tanto moral como económicamente. Está bien para que ellos sepan, primero la gente que llegó aquí, que ya no está, desafortunadamente ya murieron muchos, y que vayan conociendo a los maestros que fundaron esta institución. Eso es bonito. Yo sí los recuerdo con mucho gusto, agrado y cariño, igual que la UNAM. Son mis dos alma mater. No, que yo te agradezco esta entrevista porque ha habido una o dos nada más en los 40 años que llevo ya, son 42, en la UPN, no más de 3 entrevistas me han hecho. Tengo un monumentito que me dieron en un homenaje en el Lauro Aguirre a los mejores 20 maestros de la UPN, 5 por licenciatura. ¿No? La vida no es para siempre, entonces como decimos acá en los procesos educativos, pues hay que vivir el día como si fuera el último, porque no sabes qué te va a pasar en media hora o en una hora. Un agradecimiento a los compañeros, los que entraron conmigo, y yo espero que sigan muchos años más aquí. Pues un agradecimiento al profesor Manuel Verón Jiménez, que fue el cuarto rector de la UPN, que fue un rector que aprecié mucho, y un agradecimiento también al profesor Eduardo Maliachi Velasco, que fue el quinto rector, que también lo llegué a apreciar mucho. Los dos ya murieron. En principio agradecerles a ustedes nuevamente la oportunidad, felicitarlos por este esfuerzo, este trabajo, y en lo que los pueda apoyar con toda confianza, con todo gusto,